Nada puede causar más daño que los propios pensamientos. Uf, totalmente. Esa es la premisa con la que arrancamos la inmersión profunda de hoy. ¿Qué onda mentes creativas y almas inquietas? En esta plática vamos a desmenuzar exactamente qué es el budismo, cómo funciona esta consola de procesamiento que llamamos mente y cómo esta filosofía milenaria nos puede ayudar a despertar dentro de nuestro propio videojuego para potenciar la imaginación y la creatividad al máximo. Y creo que vale la pena hacer una aclaración súper importante antes de arrancar con todo. Claro, a ver. Aquí no vamos a hablar de dogmas complicados ni de religiones que están llenas de reglas aburridas o de culpas. La idea, nuestro objetivo hoy es observar esto como si fuera un manual de usuario para entender la realidad. Ándele, un manual de usuario, me gusta. Sí, es ideal para quienes buscan conectar la ciencia, la imaginación y el desarrollo de la mente sin abrumarse con conceptos súper pesados. Lo neta fascinante es que estamos ante una, tecnología de punta para hackear la mente, pero que se inventó hace más de 2500 años. Está cañón eso. Y vamos a desempacar la historia porque, aunque suena película de ciencia ficción, es historia real. O sea, el hilo conductor se resume en cómo escapamos de nuestra propia programación. Exacto. Y para entender eso, primero hay que conocer el glitch, ¿no? Ese error en la Matrix que experimentó su fundador allá por el Himalaya. Y bueno, primero lo primero. El término Buda, pues no es un nombre real, ¿verdad? No, para nada. Su nombre real era Siddhartha Gautama. La palabra Buda es, haz de cuenta, un título, un adjetivo que significa el despierto o el iluminado. Ok, el que despertó del sueño. Ajá. Era un príncipe de la casta guerrera que iba a heredar un reino enorme. Y toda la mitología alrededor de su origen, tiene unos simbolismos impresionantes. Sí, empezando por los nombres de los papás, que son una genialidad. Sí. Porque, el papá se llamaba Suhodana, que significa el buen cultivador. Ajá. Y la mamá es Mahamaya, que literal se traduce como la gran ilusión. O sea, el mito nos dice que este personaje nace como un buen fruto cultivado directamente dentro de la gran ilusión del mundo material. O sea, ¡wow! Es poesía pura. Y la historia se pone mejor. Antes de que naciera, la reina Mahamaya soñó con un elefante blanco, que es súper sagrado. Y cuando Siddhartha nace, los sabios le dicen al rey, oye, hay una profecía con tu hijo. La profecía. Sí, le dicen o se convierte en el emperador conquistador más grande a través de las armas, o renuncia a todo este mundo material y se vuelve un ser iluminado. Y pues el papá, obvio, siendo un rey con aspiraciones políticas y de poder, entra en pánico absoluto. ¡Claro! Dice, ni de broma mi heredero se va a volver un vagabundo espiritual. Sí, entonces hace lo que haría cualquier dictador sobreprotector. Le construye una burbuja. Totalmente. Una simulación perfecta. Le levanta 3 palacios de superlujo, uno para cada estación del año. Y este cuate crece sin ver absolutamente nada feo o perturbador. Me leí que si salía al jardín los sirvientes iban corriendo a barrer las hojas secas para que no viera, la muerte de las plantas. Sí, escondían a los enfermos, no dejaban entrar a los ancianos, 0 contacto con el dolor físico o emocional. Es como estar atrapado en un feed de redes sociales que el algoritmo curó para que solo veas cosas perfectas. O tipo jugar el nivel de tutorial de un videojuego donde es imposible que te bajen la barra de vida. Me encanta esa analogía. Y si lo conectamos con la psicología de hoy, es una metáfora de lo que hacemos todo el tiempo. Construimos estos palacios de positividad tóxica, ¿no? Sí, 100%. Queremos evitar el conflicto a toda costa. Pero el problema de vivir en esa simulación es que mantenerla gasta una cantidad de energía brutal. Y la realidad siempre encuentra una grieta. Pero aquí te hago una pregunta que seguro muchos están haciendo. ¿Cómo es posible llegar casi a los 30 años sin saber qué es la muerte? Suena a cuento de hadas. De verdad, estaba tan desconectado de la realidad, de que leyó sobre ella o algo así. Ajá, sabía que la gente se muere. Pero hay un abismo de diferencia entre saber un dato y tener una confrontación existencial directa con tu propia mortalidad. Siddhartha vivía en negación absoluta, anestesiado por el placer. Es lo mismito que pasa hoy cuando ignoramos que somos vulnerables hasta que, ¡pum!, nos cae una crisis de frente. Y vaya que le cayó a la crisis, porque el golpe estuvo durísimo.
La leyenda cuenta que hubo 4 visiones que le reventaron la burbuja. Sí, las famosas 4 visiones. Resulta que convence a su cochero de salir del palacio. Y ahí el Matrix colapsa. Primero ve a un anciano ya súper decrépito, después un hombre enfermo retorciéndose de dolor. Ajá. Luego, la tercera, un cadáver en pleno funeral. O sea, todo su sistema de creencias se viene abajo en un segundo. Descubre la impermanencia, de golpe. Le cae el 20 de que su cuerpo, no importa cuántos lujos le metan, tiene fecha de caducidad. Y entra en la crisis existencial más profunda. Pero justo ahí ocurre la 4ª visión. El meditador, ¿no? Exacto. Ve a un monje, a un sadhu, meditando en paz total a la orilla del camino, a pesar de todo el caos del mundo exterior. Y esa imagen le cambia toda la jugada. Es como si dijera, a ver, este juego material está diseñado para que a la larga pierdas todas tus fichas. Mejor me desconecto. Así que deja el palacio, cambia sus ropas carísimas con un mendigo, se corta el pelo y se va. Se va a los extremos. Sí, se pasa al otro lado del espectro. Se junta con estos ascetas radicales. Y se vuelve un radical. Pasa como 6 años castigando su cuerpo. Hay historias de que comía un solo grano de arroz al día. Se vuelve un esqueleto viviente pesando como 30 kilos. Pero, a ver, yo entiendo dejar los lujos, ¿no? Para desintoxicarse de la anestesia. Pero, ¿cuál es la lógica de casi matarse de hambre? O sea, ¿cómo destruir tu cuerpo te va a dar creatividad o paz? Bueno, la premisa de esos grupos en la antigüedad era que el cuerpo es como una cárcel para la conciencia. Ellos decían, si debilitamos los barrotes de la cárcel usando el dolor y el ayuno, el espíritu se va a poder liberar. Órale. Sí, era querer forzar el despertar a pura fuerza de voluntad. Pero como Siddhartha se da cuenta, intentar hackear el software destruyendo el hardware, pues no funciona. Totalmente. ¿Te vas a quedar sin consola? Y de hecho casi se muere, ¿no? Trata de tomar agua de un río, colapsa por lo débil que estaba y casi se ahoga. Y ahí es donde le cae el 20 definitivo. Su momento de claridad. Sí, porque llega una campesina, le ofrece un tazón de arroz con leche y él se lo come. Sus amigos radicales le dicen, ya te vendiste. Pero ese tazón de arroz es la base de uno de los conceptos más chidos de esto, el camino del medio. El equilibrio puro. Descubre que ni atascarte de lujos te sirve, porque te adormece, ni la austeridad extrema te ayuda, porque te destruye. La lucidez, esa claridad que ocupamos para crear cosas nuevas, solo llega cuando el instrumento está afinado en el punto perfecto, ni muy tenso, ni muy flojo. Y ya con esa mente clara, llegamos a la batalla final, a la escena del jefe del nivel. Siddhartha se sienta a meditar bajo la higuera, el famosísimo árbol Bodhi, y jura no pararse hasta decodificar el sistema. Y ahí es donde aparece Mara. Mara, el gran villano. El demonio de la ilusión, que en realidad es puro ego. Y Mara le lanza tipo ejércitos de monstruos, flechas de miedo, dudas, culpa, deseo. Y lo interesante aquí es entender qué es Mara neta. Porque Mara no es un monstruo rojo con cuernos que viene del infierno. Es, digamos, una representación psicológica y biológica de nuestro instinto de supervivencia. A ver, explícanos más eso. Sí, o sea, evolutivamente nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para hacernos felices ni iluminarnos. Y cuando tú intentas trascender tus propios límites, tu ego lo ve como una amenaza de muerte a la identidad que ya tienes construida. Wow, eso explica muchísimo sobre el síndrome del impostor y sobre el bloqueo creativo. Totalmente. Porque a todos nos ha pasado que intentamos innovar o queremos lanzar un proyecto y de pronto la mente te manda una notificación brutal de no eres bueno, eres un fraude, van a descubrir que no sabes nada. O sea, es Mara operando en tiempo real. Pero, ¿por qué la mente hace eso? ¿Por qué se sabotea? Pues porque para el ego, el sufrimiento que ya conoce es 1000 veces más seguro que la libertad que no conoce. ¡Qué fuerte! Sí. La incertidumbre le aterra a nuestra red neuronal que solo quiere predecir el futuro para mantenernos a salvo. Por eso lanza esas alertas rojas. Pero Siddhartha se da cuenta de esto. No se pone a pelear con Mara con espadas. Simplemente toca la tierra, reconoce la realidad tal cual es y al no reaccionar, Mara pierde su poder y desaparece. Y ¡pum! Siddhartha despierta y nos deja este manual de usuario de la mente, que está basado en algo muy sencillo pero poderoso, que son las 4 nobles verdades. Así es. La primera verdad te dice,
La vida tiene sufrimiento, o más bien una insatisfacción constante. Siempre te falta algo para ser feliz, ¿no? Exacto. Y la segunda verdad es clave porque diagnostica el problema. Te dice que la causa de esa insatisfacción es el deseo y el apego. Y aquí hay que hacer doble clic. Sufrimos no por los objetos o las personas en sí, sino porque nuestra mente se encapricha en que lo temporal sea permanente. Queremos congelar el tiempo. Sí, queremos que la etapa de enamoramiento dure para siempre, que la juventud nunca se acabe, que un éxito sea eterno. A ver, pausa aquí porque me vuela la cabeza algo. Si el ego es una ilusión y el yo realmente no es algo sólido, entonces ¿quién es el que sufre cuando fracasa un proyecto? Porque el nudo en la panza se siente súper real. Sí, esa es la pregunta del millón, de verdad. Para desenredar esto hay que separar dos conceptos, el dolor y el sufrimiento. ¿Ok? El dolor es biológico, es neuroquímico y es real. Si te golpeas o pierdes algo, tu cuerpo reacciona y eso no se puede negar. Pero el sufrimiento es la narrativa que le ponemos encima a ese dolor. La historia que te cuentas. Ándale. Es la voz en tu cabeza diciendo, esto significa que soy un perdedor o nunca más voy a salir adelante. Quien sufre es ese yo narrativo, que es como un cuento que el cerebro inventa para darle sentido a todo. Si logramos apagar esa voz, el dolor físico ahí sigue, pero el tormento mental se esfuma. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Literal es porque es pura narrativa tuya. Y esto nos lleva a la tercera y cuarta verdad, que ese bucle sí se puede apagar y que hay un método de 8 pasos para lograrlo enfocado en cómo ponemos atención. Ajá, la ruta práctica. Todo para esquivar lo que llaman los 3 venenos. El apego de querer retener lo que fluye, la aversión de odiar lo que nos incomoda y la ignorancia de creer que la felicidad te la va a dar algo de afuera. Y fíjate, si cruzamos toda esta onda filosófica con la ciencia moderna, el resultado está increíble. Esta idea milenaria de que el mundo no es sólido y el ego es una ilusión que se actualiza a cada segundo, hace match perfecto con la física cuántica y la neurociencia. Es que el literal es de Matrix, o sea, hoy sabemos por la ciencia que esto que llamamos realidad es en verdad un renderizado que hace el cerebro en tiempo real. Exactamente. La luz rebota, entra por los ojos y el cerebro lo traduce. Esta mesa en la que estamos apoyados sentimos que es sólida por la repulsión magnética de los electrones, pero en su gran mayoría es espacio vacío. Y hace más de 2000 años, sin aceleradores de partículas, esta banda ya decía que la forma es vacío. Es un paralelismo brutal. Y la lección es que si la materia es puro flujo y tu percepción es un invento de tu mente, aferrarte a que las cosas no cambien es literal ir en contra de las leyes de la física del universo. Sufrimos porque queremos detener un río con las manos. Pero a ver, aquí hay un riesgo y hay que tocarlo. Si nada es sólido, si todo cambia y es una construcción mental, pues suena súper nihilista. O sea, la gente creativa que nos escucha podría decir, ¿para qué compongo una canción o para qué hago una empresa si nada dura y todo es ilusión? Sí, es una trampa súper común pensar así. Pero, de hecho, la conclusión es todo lo contrario al nihilismo. No es caer en la apatía de nada importa. Al revés, cuando entiendes la impermanencia, te liberas cañón. ¿Te liberas de qué? De la presión tóxica de que tus obras te tienen que definir para siempre. Te quitas la carga de tener que crear algo para la eternidad. Creas simplemente por el gozo absoluto de experimentar el proceso en el presente. La impermanencia hace que ese momento creativo valga muchísimo, porque es único y no va a volver. Me encanta. Es súper liberador. Puedes armar cosas increíbles, disfrutarlas a tope y luego ver cómo cambian sin que te dé un ataque de pánico. Ahora, la bronca es ¿cómo bajamos esto al día a día? Porque entre el celular y el ruido constante, pues no está fácil. Bueno, para eso existen herramientas y tradiciones. Hay ramas como el Theravada o el Mahayana y se apoyan en las 3 joyas. El maestro, que es tu modelo a seguir. El Dharma, que son las enseñanzas, y la Sangha. La Sangha es la comunidad, ¿no?
Exacto. La comunidad de gente que te echa la mano cuando ya quieres tirar la toalla. Pero de todas estas corrientes, hay una que destiló esto de forma súper minimalista y que influye mucho en el arte moderno, que es la filosofía Zen. El Zen me fascina porque le quita todo el peso teórico, menos conceptos y más experiencia. O sea, la frase de deja de leer enciclopedias sobre el agua y mete las manos al río. Totalmente. Y a nivel cerebral, el Zen tiene un truco brillante. Se trata de observar tus pensamientos sin juzgarlos y sin reaccionar en automático. ¿Y eso cómo cambia el cerebro? Pues cuando te da un ataque de ansiedad, por ejemplo, hay un chispazo en tus neuronas. Si tú reaccionas y te enganchas, haces que esa ruta neuronal se vuelva más fuerte. Pero si solo observas el pensamiento, sin identificarte con él, le quitas el combustible. Y por pura neuroplasticidad, esa ruta del miedo literal se va marchitando. Es como, haz de cuenta, la pantalla del celular. Tu mente es el celular lleno de notificaciones. Te llega un mensajito de envidia, un mail de duda, un WhatsApp de enojo, y tu instinto es abrir todo, meterte al drama y gastarte la pila. Exacto, reaccionar a todo. Pero el Zen no te dice rompe el celular o vete a una cueva. Te dice nomás observa la pantalla. Mira cómo se prende la notificación del miedo, reconoce que ahí está y decide conscientemente no abrir la app. Deja que la pantalla se apague solita. Qué buen ejemplo, es recuperar tu autonomía. Y si unimos los puntos de toda esta plática, nos damos cuenta de que la creatividad real no viene de querer controlar el caos de afuera, sino de dominar cómo renderizamos el mundo por dentro, dejando ir esas historias que nos frenan. Es actualizar el sistema operativo completo. Y para ir cerrando, quiero que reflexionemos en una cita espectacular que resume este análisis. En una realidad que cambia todo el tiempo, la verdadera libertad no es controlar el mundo, es no quedar atrapado en él. ¡Qué belleza! Y el reto práctico para quienes escuchan es preguntarse, ¿qué historia sobre el fracaso o el éxito estoy defendiendo tanto que me está tapando el flujo de la imaginación? Es una pregunta para llevarse de tarea. Y bueno, antes de despedirnos, les dejamos una última semilla intelectual para que la piensen. La ciencia moderna descubrió algo que se llama la red neuronal por defecto. ¡Uy, sí! Es la parte del cerebro que se encarga de hacernos sentir un yo y que nos tiene rumiando el pasado y el futuro todo el tiempo. Y resulta que en escáneres cerebrales, cuando alguien medita profundo o está en un estado de flujo creativo, esa red literal se apaga. Se silencia por completo. Ajá. Entonces la pregunta es, si la ciencia ya probó que podemos poner el ego en modo reposo, ¿qué niveles de genialidad podríamos alcanzar si aprendemos a bajarle el volumen a esa voz narrativa todos los días? Es la frontera definitiva para evolucionar la mente. Con esa idea monumental cerramos. A toda la comunidad creativa, recuerden que la observación es su herramienta más afilada. No dejen que las notificaciones del miedo escriban su historia. Queda abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima emisión, donde seguiremos hackeando obras y conceptos para expandir la imaginación. Hasta la próxima y a seguir despertando en este gran juego.